Te lucis ante terminum, rerum creatur poscimus, ut pro tua clementia, sis presul et custodia. Procurre cerent somnia, et notium phantasmata, ostemque nostrum comprime, ne polluantur corpora. Presta pater pissime, patrique comparunice, cum spiritu paraclito, regnans. Entre el cielo y la tierra, entre esta vida terrenal y antes de llegar a la visión beatífica, hay un lugar, o tal vez sea un estado del alma, que conocemos como el purgatorio. Y hoy tenemos la oportunidad de platicar con una escritora muy interesante que entre una de sus obras tiene este libro titulado precisamente de esa manera, Entre el cielo y la tierra. Y va a estar platicando con nosotros María Vallejo Nájera, y ella es quien ha escrito este libro sumamente interesante, Johannes, porque aparte de que esté escrito de una manera muy ágil y muy amena, te deja enseñanza católica firme de catecismo, o sea, es decir, carne buena, doctrinal, pero al mismo tiempo te la llena de anécdotas que te hacen pensar mucho y reflexionar. No se trata nada más de ver hay qué cosas tan curiositas pasan por el mundo. No es ni una colección, eso como decíamos, de la mano pachona que vaga por el mundo católico, y tampoco es nada más una exposición seca de doctrina, sino que es un balance muy bien logrado. Suculenta carne con suculentos condimentos. Exactamente, con muy buen aderezo. Y creo que ya tenemos en la línea aquí a María Vallejo Nájera. Hola María, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, muy contenta de hablar con vosotros. Pues qué bueno que sí se dio la oportunidad, porque pues este libro, desde que escuchamos acerca de él, nos ha mantenido muy interesados en el tema. Despiertos también, con el ojo medio pelón por la noche, pero bueno, es como decía brevemente, amigos, María escribe este libro, pero yo creo que antes de entrar de lleno en el libro, vamos a saber quién es María Vallejo Nájera, y a fin de cuentas descubrir qué es lo que te motiva a ti involucrarte en este tema, María. Bueno, pues María Vallejo Nájera es una mujer de 44 años, estoy casada, llevo 20 casada, muy feliz, gracias a Dios. Tengo hijos ya mayores, tengo unas gemelas de 20 años y un niño de 10. Y yo tuve una conversión muy fuerte en un pueblecito que se llama Medjugorje, en las montañas de Bosnia-Herzegovina, hace 10 años. Y bueno, pues como toda conversa, y además una conversa adulta, pues cuando te enamoras de Dios de una manera tan rápida como me ocurrió a mí, quieres devorar todo lo que sabe el mundo de él. Y bueno, al haber sido bautizada católica, pues me aferré como una garrapata a los sacerdotes, ¿no?, de la Iglesia Católica. Mi país hasta hace muy poco tiempo era mayoría católica en España, y he tenido una gran fuente de información, ¿no? Y me despertó muchísimo el tema del purgatorio, porque uno de los videntes de Medjugorje ha recibido por orden de la Virgen, o por pedido de la Virgen, que orara el resto de su vida por las almas del purgatorio, ¿no? A mí esto me pareció muy extraño, y a donde acudí para ver si esto tenía sentido o no, fue a una aparición que, digamos, está bendecida por la Iglesia, porque Medjugorje todavía está en investigación, y fue la aparición de Fátima. Y ahí me encontré que en uno de los documentos, Lucía, una de las pastorcitas videntes, le preguntó a la Virgen qué había sucedido con unas amiguitas que habían muerto del pueblo, ¿no? Y la Virgen contestó que la primera amiguita estaba en el cielo, y de la segunda dijo, terrible la sentencia, porque dijo, estará en el purgatorio hasta el fin de los tiempos. Esto es, digamos, lo que me despierta, primero el miedo, como dicen ustedes, y segundo el deseo inenarrable de descubrir qué es lo que tiene que decir la Iglesia del purgatorio, qué era y cómo me podría yo salvar del purgatorio. De ahí comienza un estudio larguísimo de 5 años donde he parido este libro. Ahora, María, sin duda alguna, para los católicos hablar del purgatorio es una de esas
de esos temas que con nuestros hermanos separados, con nuestros hermanos esperados, muchas veces causa controversia. No hay una mención explícita de semejante palabra en la Sagrada Escritura. Muchas veces se ha dicho que es un invento de la Iglesia Católica simplemente para sacar ganancia, negociar con prebendas de indulgencias, perdones, misas y demás. ¿Cómo podríamos definir dentro de la Iglesia Católica, María, el concepto de el purgatorio? Está muy claramente definido en el catecismo. Fue a lo primero que yo acudí. Realmente es dogma de fe. Esa es otra de las enormes sorpresas con las que me encontré, porque incluso desgraciadamente en España me he encontrado con sacerdotes católicos que me han escrito, que se han puesto en contacto telefónico conmigo para decirme cómo escribe usted estas tonterías si el purgatorio no existe, ¿no? Que esto me lo diga un sacerdote, pues para mí me rompió el corazón. Entonces yo siempre les contesto diciendo, padre, ¿cómo puede decir eso si es dogma de fe? En el artículo 1030 del Catecismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana lo explica clarísimamente, ¿no? Y explica que la Iglesia consideró el purgatorio como un estado real por el que puede pasar el alma a través de dos concilios, que fue el de Florencia en 1439 y el de Trento en 1563. Y yo realmente cuando empiezo a escribir este libro estaba totalmente enamorada de este Papa maravilloso que hemos tenido, que es Juan Pablo II, ¿no? Y acudí también a lo que podía haber dicho de esto. Y me di cuenta que había dado una conferencia maravillosa en el 99 a los obispos sobre el purgatorio, despertándoles, sacudiéndoles, ¿no? Diciéndoles, el purgatorio es real, el purgatorio existe y la Iglesia tiene que dejar de olvidar estas cosas importantísimas, porque todos probablemente pasemos por el purgatorio, ¿no? Esto me dio muchísima fuerza a la hora de responder, y es dogma de fe. Desde aquí deseo insistir en esta idea. María, permite que te pregunte a ti, después de 5 años de estar investigando este tema, escribiendo el libro, ¿tú estás mejor o peor que antes? ¿Estás más entusiasta? ¿Estás más serena, más tranquila? ¿Tienes más esperanza? ¿Estás más preocupada? ¿Cuál es tu reacción en resumen? Mira, estoy muchísimo más feliz, porque yo he descubierto que el purgatorio, que da a todo el mundo muchísimo miedo, cuando se conoce el tema del purgatorio, se da uno cuenta que lo que es un regalo infinito de misericordia, es otro regalazo abismal que nos ha hecho el Señor a través de su amor, a través de su amor de Padre, porque no somos santos, es muy difícil ser santo. También estudiando el purgatorio me he dado cuenta de esto, que es extraordinariamente difícil ser santo. Y no podemos aparecer ante Dios sin santidad, porque Él es el perfecto, Él es el más santo de los santos, el Rey de Reyes. Y nos hace el regalo de poder estar en el purgatorio para purificar, para limpiar hasta la última mancha que podamos tener y poder estar con Él eternamente. No hay que tener miedo al purgatorio. Yo siempre digo a todos los oyentes, los periodistas que me preguntan esa pregunta, siempre digo, el purgatorio es un regalo, es estar salvados. Se está muchísimo mejor en el purgatorio, por supuesto que del infierno, pero sobre todo porque hay la esperanza de que hay una eternidad junto a Dios. Ahora bien, para salvarse del purgatorio tienen que rezar los vivos por nosotros. Ese es otro legado que tenemos que dejar en la tierra cuando nos vayamos, las misas, y pedir a nuestros amigos que oren por nosotros. María, ahora yo quiero que nos quede claro, ¿es un lugar o es un estado del alma? Es un estado del alma. Es un estado del alma. Una vez que nosotros abandonamos nuestro cuerpo, cuando una persona fallece físicamente, se le entierra y ya solo va a existir el alma. Y es un estado del alma. Los grandes santos, que hablo mucho en el libro de ellos, ¿no? Grandes santos católicos que han tenido apariciones de almas del purgatorio, es curiosísimo cómo describen el dolor que padecen estas personas. Por ejemplo, San Bernardo veía a uno de sus monjes fallecidos envuelto en llamas. ¿Es verdad que está en llamas? No, es simplemente la imagen que Dios permite en su misericordia, que se refleje así a los ojos de San Bernardo, porque realmente el ser humano solo entiende el dolor físico. Cuando a una persona le queman la mano sabe que duele mucho. Si un alma del purgatorio se aparece envuelto en llamas, inmediatamente el santo o la persona que lo ve sabe, se hace una idea de cómo está sufriendo, pero es un estado del alma, siempre lo va a ser. María, explícame brevemente, nos queda como un minuto para la pausa. ¿Qué significa que nos purifica? ¿En qué sentido nos purifica y cómo nos purifica? ¿Qué purifica?
purifica nuestros pecados. Yo siempre digo que cuando una persona comete un pecado, por ejemplo una calumnia, se puede arrepentir. Entonces, si se arrepiente, tiene que acudir inmediatamente a la confesión. Ese pecado queda olvidado, perdonado a los ojos de Dios, pero el resultado de ese pecado queda vivo, porque la calumnia quizá ha sido oída por otras personas y, claro, la reputación de una persona está dañada. ¿Cómo se paga esa consecuencia del pecado? En el purgatorio. Y también tiene que ver con lo que deja de huella el pecado en mi alma, es decir, mis actitudes, mis apegos. ¿Qué pasa con eso? Exactamente. El pecado, aunque es perdonado con la confesión, ese sacramento maravilloso y otro regalazo de misericordia de la Iglesia de Dios, queda esa mancha porque se ha hecho daño al prójimo. Aunque tú estés muy arrepentido, queda ahí. Por eso es tan importante, por ejemplo, reparar las calumnias. Entonces, bueno, pues no somos perfectos, no lo vamos a hacer. Una persona, por ejemplo, que ha cometido bastantes pecados y que se confiesa y que luego tiene una enfermedad, puede ofrecer esos dolores y esa tristeza de la enfermedad para purificar. También se puede purificar en vida. María, nos vamos a ir al corte. Amigos, pero cuando regresemos, María nos va a platicar acerca de un concepto muy interesante, los 3 niveles que se conocen en el purgatorio. Estamos hablando con María Vallejo Nájera, con su libro Entre el cielo y la tierra. No se vayan, amigos, regresamos con más.